Bueno, en la clase de ayer estuvimos viendo lo que era un gas. Dijimos que un gas era una sustancia que se encontraba obviamente, en un estado gaseoso, donde sus partículas trataban de ocupar todo el espacio del recipiente donde se podían contener. Entonces, siempre están en ese estado donde las partículas están ligeramente separadas y cuando no están dentro de un recipiente, lo que tiende a hacer el gas, las partículas del gas, es a tratar de ocupar todo el espacio que tengan, lo posible que puedan ocupar. Por eso es que si se pincha una pelota, un globo, todo el aire se escapa, ¿no? No lo recuperamos eso jamás, ¿no? Porque las partículas tienden siempre esa reacción de ocupar el mayor espacio posible. Siempre un gas tiene varias constantes. Una es la presión, otra es la temperatura, otra es el volumen. Presión, volumen y temperatura. Estas son características de los gases, ¿ya? Ahora, hay científicos que han creado leyes de los gases, ¿ya? Una de las primeras que vamos a ver es esta que tenemos aquí, que dice, a ver, ley de Boyle-Mariotte, ¿ya? Estos científicos, ¿qué dijeron? Lo que está remarcado con negrilla es el enunciado de su ley, que dice, a temperatura constante, el volumen de una masa fija es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Lo primero que vamos a sacar de este concepto es que la ley de Boyle-Mariotte nos dice que la temperatura, perdón, que la temperatura es constante. ¿Qué quiere decir esto? Que no varía. Entonces dice, si la temperatura es constante y no varía, ¿qué pasa con el volumen y la presión? Él dice que el volumen y la presión son inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir este término de inversamente proporcional? Cuando hablamos de inverso, se refiere a que si uno sube, el otro baja. Eso es cuando hablamos con estas palabras. Inversamente proporcional. Quiere decir que si una cantidad se llega a dividir o multiplicar con la otra, va a hacer que la otra haga lo contrario de lo que ella está haciendo. Aquí, por ejemplo, si la presión está subiendo, el volumen va a bajar. Y también viceversa. Si el volumen sube, la presión baja. Eso quiere decir el término de inversamente proporcional. Aquí abajito, miren, tenemos en estos recuadritos lo que dice. A mayor presión aplicada al gas, menor volumen. Entonces, si hay mayor presión, va a haber menor volumen. Dice el otro. A menor presión, mayor volumen. Lo contrario del anterior. Entonces, en resumen, presión y volumen son magnitudes inversamente proporcional. Entonces, inverso ya sabemos que la una va por un lado y la otra va por el otro lado. No es que si una sube, la otra va a subir. Si la una baja, la otra va a bajar. Hace lo contrario la otra variable. Ahora, ¿cuál sería la fórmula de esta ley? La fórmula de esta ley es la que tenemos aquí en este cuadrito remarcado. A ver, lo estoy perdiendo mi punto aquí. En este cuadrito verde, esta vendría a ser la fórmula donde tenemos P1, el puntito significa por. Si queremos ponemos el signo por. P1 por volumen 1 igual presión 2 por volumen 2. Esa vendría a ser la fórmula que vamos a ocupar para esta ley, que es la ley de Boyle y Mariotte. ¿Qué significa la primera parte y la segunda? ¿Por qué dice P1, B1, P2, B2? Eso significa que cuando inicia, por ejemplo, tengo un gas, en un inicio va a tener un volumen y va a tener una presión. Ese primer dato que nos dan se lo considera presión 1 o presión inicial. Y el B1 significa volumen inicial. Pero a veces con el cambio de si aumenta el volumen o si baja la presión, al final puede ser que los datos no sean los mismos.
Y por eso es que se da la presión final y el volumen final. Es como cuando ponemos a hervir un líquido. Ponemos 1 litro, pero si lo dejamos mucho tiempo va a bajar su volumen, ¿no? Ya no va a ser 1 litro, puede llegar a 800, si lo hemos dejado mucho, 500 ml. Entonces, ¿cuál fue el volumen 1? 1000 ml, 1 litro. ¿Cuál fue el volumen 2 o el volumen final? Si se secó la olla, pues quedó medio litro, 500 ml. Entonces, ahí más o menos vemos de que siempre va a haber variación de lo que ponemos al inicio y de lo que al final queda. Por eso es que el número 1 significa, aquí lo voy a poner, el número 1 siempre va a ser inicial, ¿ya? Y el número 2, entonces, es final. ¿A qué 1 y 2 nos referimos? A los que están aquí en la fórmula, abajito de cada variable. Estas letras se llaman variables. La P, no se olviden que significa presión. Y la B en este caso significa volumen. Algo más importante antes de entrar al ejercicio es que sepamos identificar. La presión se mide ¿en qué? Estuvimos viendo en la anterior clase para los que no entraron. En atmósferas, que son ATM, o también se miden en milímetros de mercurio. Entonces, si yo veo un dato en el ejercicio que me diga 1 atmósfera, 2 atmósferas, o me diga 500 milímetros de mercurio, ya sé que ese dato es presión. Para saber si es presión 1 o presión 2, tengo que leer el ejercicio. Si me dice, al inicio de un gas, la presión era tanto, si me dice, ya me está indicando que es la presión 1. Si me dice, al finalizar quedó con tal presión, ya esa es la presión final. Entonces yo debo saber diferenciar. Y estas serían las unidades. Ahora, de volumen. Esto es más fácil, ¿no? De volumen serían ml, sería litro, sería centímetro cúbico. Entonces, principalmente estas unidades, ¿no? Si me dice un gas tenía 2 litros, ya sé que eso es volumen. No voy a poner 2 litros en presión. Entonces, cada cosa debe ir con su respectiva unidad, ¿ya? Eso debemos tenerlo claro. Ahora vamos a ver ejercicios sobre esta ley. Esta ley solo tiene presión y volumen. ¿Por qué? Porque la temperatura es constante. Y aquí hay un ejercicio. Estos ejercicios están en su texto. Dice, un tanque contiene 200 litros de aire y soporta una presión de 1 atmósfera, 1 ATM. Voy a ir subrayando los datos. 200 litros me sirve y soporta dice, presión de 1 atmósfera. Ahora dice la pregunta, ¿cuál es el volumen? Si la presión varía a 2 atmósferas, entonces lo primero que yo debo hacer es con un lapicito rayar. Debo rayar los datos que yo crea conveniente. Luego pongo datos. Vamos a poner datos, 2 puntos. Y aquí vamos a ir anotando como para hacer una lista de compras más o menos, las cosas importantes, ¿ya? Ahora dice, un tanque contiene 200 litros de aire. Entonces, ese es mi volumen 1. Volumen 1, 200 litros. ¿Ya? Inmediatamente veo litros, ya sé en mi mente que es volumen. Ahora dice, y soporta una presión de 1 atmósfera. Entonces, pongo presión 1 igual 1 ATM, que es atmósfera. Hasta ahí, miren, tengo mi volumen 1, mi presión 1. Sigue el ejercicio, dice, ¿cuál será el volumen? Dice, ¿cuál será el volumen? Entonces, será eso volumen 2. Y lo pongo entre signo de interrogación. Porque me está preguntando, ¿cuál será el volumen? Ya me dio un volumen primero, entonces, ya me dio el volumen 1, me falta el volumen 2. ¿Cuál será el volumen si la presión varía a 2 atmósferas? Entonces, ¿qué me dice? ¿Cuál será el volumen si la presión sube a 2 atmósferas? Eso quiere decir que esa es la presión final o la presión 2. Entonces ya tengo, mire todos mis datos.
tengo volumen 1, presión 1, hay que hallar volumen 2 y tengo presión 2. Ahora agarro y me fijo la fórmula. Aquí arribita la tenemos. Miren, ahí está la fórmula. La vamos a copiar aquí. La fórmula nos dice presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Ya lo tengo, mi fórmula de la cual vamos a partir. Ahora miren, esta es la fórmula general de la ley de Boyle y Mariotte, ¿ya? General. Eso quiere decir que a partir de esta fórmula, yo tengo que despejar y ocupar solamente lo que yo necesito. ¿Qué dato es el que me pide? Me pide que yo despeje volumen 2. Voy a cambiar de bolígrafo. Miren, lo que me pide aquí el ejercicio es esto. Volumen 2 es mi interrogante. Y aquí yo veo que volumen 2 está aquí, ¿no? Entonces, tengo que despejar. Sí o sí vamos a despejar. ¿Qué vamos a despejar? Volumen 2. Porque podemos ahí mismo poner todos los datos, pero al final vamos a acabar igual despejando. Ahora miren, lo primero que podemos hacer es lo siguiente. Cuando la variable que yo necesito está después del signo igual, yo la necesito sí o sí traer a este lado, ¿no ven? Traerla antes del signo igual a mi volumen 2. Lo que podemos hacer primero es transposición de miembros. Todo lo que está en la segunda parte lo llevo al inicio y lo que está al inicio lo llevo al final. Entonces copio aquí presión 2 por volumen 2 igual y copio luego lo que está al inicio. Presión 1 por volumen 1. Fíjense lo que hicimos. Hemos cambiado solamente de lugar. Todo lo que está a la izquierda lo trajimos a la derecha y así. Eso es lo primero. ¿Para qué hicimos esto? Para que volumen 2 que tengo acá ya esté delante del signo igual, porque a este es el lado que tiene que estar, ¿ya? Ahora continuamos el despeje. Voy a bajar un poquito más abajo. Ahora me fijo al lado de volumen 2, ¿qué variable tengo? Al lado de volumen 2 tengo presión 2. ¿Y qué está haciendo presión 2? Está multiplicando. Como está multiplicando, tengo que llevarla al otro lado, pero no con la actividad que está haciendo, que es multiplicar, sino lo vamos a pasar con algo contrario, con la operación contraria que sería dividir. Si aquí multiplica, lo paso al otro lado a dividir. ¿Y qué me va a quedar? Volumen 2 igual. Copio lo que está en el otro lado normal, que es P1 por B1. Y pongo raya de fracción. Y luego P2, que aquí me estaba incomodando. De multiplicar pasó a dividir, ¿no? Entonces aquí abajito ponemos presión 2. Espero que hayan entendido, chicos. Lo primero fue que hicimos cambio de lugar. Y lo segundo es fijarnos qué hay al lado de la variable o de la letra que yo necesito. Al lado de la letra de B2 había este P2, presión 2, que no me servía, pero no la puedo borrar, ¿no? Si no me sirve, no la borro. Solamente lo llevo al otro lado. Aquí multiplica, lo llevo a dividir. Si estaría sumando, la llevo a restar. Entonces, la operación contraria de multiplicar va a ser dividir. De dividir es multiplicar. De sumar es restar igual al revés. Ya eso es lo que tienen que tener en claro. Entonces, aquí multiplica, pasa a dividir. Y ahora sí ya tengo, miren, mi fórmula despejada. Ya esta es la que yo debo utilizar, donde debo reemplazar. Entonces yo ahí digo, a ver, volumen 2 igual. Y lo único que tengo que hacer ahora es poner los datos, ¿ya? Aquí tengo presión 1 lo primero. ¿Cuál es el dato de presión 1? Una atmósfera. Entonces pongo yo una ATM. Vamos a poner con sus unidades, ¿ya? Luego me dice por volumen 1. Pongo por y me fijo en mis datos. Volumen 1, 200 litros. Entonces, por 200 litros, ¿ya?
Vamos a hacer esto más largo. Nada más allá arriba, abajo me dice dividido entre presión 2 y presión 2. Fíjense, aquí tengo 2 atmósferas. Entonces, 2 atm. Ok. Ahora, una vez que tengo esto, ¿qué tengo que hacer? Una vez que tengo eso, tengo que simplificar unidades. ¿Qué unidades creen que se debe simplificar? ¿Cuáles se ven iguales? Atmósfera. Eso, muy bien. ATM y ATM están iguales, se van. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nos quede litros. Y luego agarro igual. 1 por 200 va a ser 200. Entonces arriba tengo 200 dividido entre 2. Que se mantuvo litros, ¿no? Arriba L. 200 dividido entre 2, ¿cuánto nos da? A 100, ¿no? Entonces tenemos 100 litros, que sería el resultado. No se olviden, atmósferas se fueron y nos quedaron litros. Entonces, al final de 200 litros bajó a 100 litros, ¿ya? Eso es lo que podemos obtener como resultado. Si quieren pueden hacer una capturita. Vamos a hacer otro ejercicio que está más abajito. Su práctico es así similar. Este es otro. Dice, ahí está planteado el problema. Ya tenemos aquí escrito datos. Ahora dice, un gas ocupa un volumen. Un gas ocupa un volumen de 200 centímetros cúbicos. Entonces aquí yo rayo volumen y 200 centímetros. A una presión de 700 milímetros de mercurio. Luego dice la pregunta, ¿cuál será su volumen? Me está preguntando. Si la presión aumenta a 900. Entonces ya pongo en datos, volumen 1 igual 200 centímetros cúbicos, ¿ya? Luego dice, un gas ocupa un volumen de 200 centímetros cúbicos a una presión, ya, presión 1 de 700 milímetros de mercurio. Es solo anotar los datos que están ahí, no los podemos cambiar. ¿Cuál será su volumen? Entonces, fíjense, igual que el anterior, ¿no? ¿Cuál será su volumen? Volumen 2, ¿no? Si la presión aumenta a 900 milímetros de mercurio. Si la presión 2 aumenta a 900 milímetros de mercurio. Listo. Ahora aquí lo que tenemos que hacer es ver la fórmula. Antes de eso, algo que me olvidaba decirles aquí en el ejercicio. Dijimos que en esta ley es inversamente proporcional, ¿se acuerdan? Dijimos que si la una subía, la otra bajaba. Aquí decía que la presión de una atmósfera subió a 2 atmósferas. Miren, la presión era 2 atmósferas, la final, subió la presión. Y el volumen era de 200 al principio. Entonces cualquiera dijera, si subió la presión y el volumen era 200, va a subir el volumen. Entonces no ves. ¿Cuál fue el resultado? Fue 100. Entonces, ¿qué pasó? La presión subió y el volumen que era de 200 bajó, ¿no ves? ¿A cuánto bajó el volumen? Bajó a 100. De estar de 200 al inicio bajó a 100. Entonces vemos que la ley se cumple, ¿no? Que esto es inversamente, es un proceso inverso, donde si una sube, la otra baja. Si el resultado nos haya dado 200 o más, quiere decir que haya estado mal, ¿no ve? No se estaría cumpliendo la ley. Eso igual hay que analizar en el resultado, ¿ya? Porque aquí el volumen inicial era 200, pero la presión subió de 1 a 2. En ese caso,
no tenía que haber subido si es inversamente proporcional, tendría que haber bajado como ocurrió, ¿ves? Entonces, bajó el volumen. Ahora aquí en nuestro ejercicio lo mismo tendría que ocurrir en este, ¿no? Tendría, a ver, veamos qué dice, el volumen está de 200. La presión inicial de 700, pero va a subir a 900, dice. Entonces, el resultado tendría que ser que de 200 baje, ¿no ves? Tiene que bajar, ¿por qué? Porque como es inverso, la presión ya subió, entonces el volumen tiene que bajar, en este caso. ¿Qué es lo que hacemos? Nos fijamos la fórmula. Se pueden hacer un pequeño formulario también. Aquí tenemos la fórmula, presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2, ¿no? Pero ya la tenemos despejada, ¿no? Que es esta de aquí que ya acabamos de hacer hace ratito. Esta, ¿no ve? Entonces la copiamos nomás, ¿no? Ponemos volumen 2, esa es la ventaja cuando ya vamos trabajando, ya tenemos las fórmulas despejadas, no vamos a hacer para cada ejercicio, ¿no? Sino solamente vamos a ir, ya la que tenemos despejada ya la vamos usando. ¿Por qué? Porque miren, nos piden la misma variable, ¿no? Entonces aquí ponemos volumen 2. Ahora quiero que ustedes reemplacen los datos. A ver, ahí en su cuadernito. Aquí voy a subir más arriba. Aquí ya están los datos a un ladito, ¿no ve? Y esta es la fórmula que vamos a aplicar. Entonces ustedes empiezan a reemplazar. Ponen volumen 2 igual, su rayita y luego copian. Buscan presión 1 aquí en datos. ¿Cuánto es? 700. Por volumen 1, 200 cm3. Tanto. Y abajo y luego simplifican las unidades, multiplican, dividen y me dicen el resultado. A ver, ¿cuánto es? Profe, Ay, la sí, misma. perdón, sí, sí, aquí abajo la- está mal, ¿no? Este, ¿no? Esta es presión 2, perdón. Presión 2. Eso me decía, ¿no ve? Corrigen, ya yo mi formulita aquí puse mal, ¿no? B2 puse, es P2, presión 2. A ver, yo voy a ir poniendo los datos y ustedes pero hacen el cálculo, ¿ya? Aquí presión 1, entonces tenemos 700 milímetros de mercurio por volumen 1, 200, que me vuelve loco a veces esta tableta. A ver, ya está acabando el año, ya no quiere, ya no quiere funcionar este lapicero, ya. 200 centímetros cúbicos. Dividido entre 900, ¿no? Aquí que simplifican en las unidades milímetros, ¿no? Milímetros y milímetros se van. Hasta inclusive ceros pueden multiplicar, pueden eliminar igual, ¿no ves? Por ejemplo, aquí tengo 2 ceros, puedo estos 2 ceros con 2 ceros de abajo. Así me facilita igual harto, ¿no? Pero igual, como están haciendo con calculadora, no es necesario todo, lo pueden realizar la multiplicación. ¿Cuánto da el resultado? 155.5, yo saqué. ¿Sacaron eso? A ver, 700 por 200 igual, dividido entre 900. 150. 155.5, profesora. Muy bien, muy bien. 155,5. ¿Qué sería eso?
¿Qué unidad tiene? Como es volumen, tiene que ser centímetros cúbicos, que es lo que nos quedó, ¿no ve? Aquí fíjense esto. Entonces bajó la presión, ¿no? Volumen, perdón, de 200 centímetros cúbicos que era, bajó a 155. Entonces vemos que está cumpliendo también la ley, ¿no ve? Porque la presión había subido. Eso no se van a olvidar. Pueden por favor, copiarlo, ¿ya? Entonces, esto es de esta ley. Vamos a trabajar una ley más. Y de esas dos leyes es lo que les voy a dar pequeños ejercicios para que hagan, ¿ya? Como en el práctico están de todas las leyes, entonces de ahí solo voy a seleccionar, yo les voy a decir cuáles van a hacer. Y el siguiente es esta otra, ¿ya? Esta es la otra ley, que es la ley de Gay-Lussac. Esta ley de Gay-Lussac nos dice que el volumen aquí es constante. Como el volumen es constante, no vamos a ver volumen entre los datos. Solamente vamos a ver presión y temperatura. Dice, a ver, él descubrió que a volumen constante, la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Ya en grados Kelvin nomás se trabaja esta ley. Es decir, si la temperatura, dice, aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Entonces, esta ley, no se olviden, es directamente proporcional. Ya estamos entendiendo un poquito estos términos también, ¿no? Cuando algo nos dice que es directamente proporcional, eso quiere decir que si una de las variables sube, también la otra va a subir. En este caso dice, si la presión sube, la temperatura también sube. Si la una baja, la otra también va a bajar. Entonces, eso es algo directamente proporcional. En cambio, cuando dice es inversamente proporcional, quiere decir que si una sube, la otra va a bajar. Entonces, aquí no, aquí ambas van a subir, ambas van a bajar. Eso es lo que nos dice la ley de Gay-Lussac. Y en esta ley solo vamos a encontrar las variables de presión y temperatura. No vamos a encontrar volumen porque según el volumen se mantiene estable, no hay variación. ¿Cuándo ocurra eso, ya? Ahora, ¿cuál es la fórmula de esta ley? Es la que tenemos aquí, solamente que aquí pareciera que multiplicara, pero no, es presión 1 igual temperatura 1. Dividido, ¿ya? Y al otro lado, presión 2 dividido sobre temperatura 2. Esta sería la fórmula de esta ley, ¿ya? Presión 1 dividido entre temperatura 1, presión 2 sobre temperatura 2. Entonces, es diferente a la anterior, que en la anterior había multiplicación, aquí está mostrada de una diferente manera. Ahora aquí tenemos un ejercicio. Dice, vamos a leer el ejercicio, dice. En un recipiente se encuentra un gas, dice, que recibe una presión, aquí ya me da un dato, miren, una presión de 2.700 milímetros de mercurio. Y su temperatura es de 373 grados Kelvin. Acuérdense que habían varias escalas de temperatura, centígrados, Fahrenheit, Rankine y Kelvin. Aquí ya vemos que es Kelvin que se está manejando. Ahora dice, si el recipiente se mete a un refrigerador y su temperatura, dice, miren, su temperatura disminuye a 273 grados Kelvin, calcular la presión, dice, calcular la presión que tiene el gas, dice, encerrado en el tanque al disminuir su temperatura. Lo que debemos calcular aquí es la presión. Yo voy a poner datos. Ustedes siempre ponen la palabrita datos en un problema de física o de este tipo y empezamos a trabajar. Y leo del ejercicio, veo lo que yo ya remarqué. Dice que este gas recibe una presión de, ahí está, entonces pongo presión 1, igual.
2.760 milímetros de mercurio. No se olviden ustedes que ya dijimos que la presión se mide en esto que estoy encerrando, en milímetros de mercurio. No puedo ponerle volumen a ese dato, ¿ya? Y dice, y su temperatura es de 373 grados Kelvin. Temperatura es de 373 grados Kelvin. Temperatura 1. Igual de la misma forma, la temperatura, el día de ayer estuvimos viendo, no se olviden, la temperatura, cuando vean grados centígrados, vean grados Kelvin, va a tratarse el dato de temperatura. Eso igual ya tienen que meterse en su cabecita, ¿ya? Aquí, por ejemplo, 373 K, dice. Esto es grado. Aquí mayormente no le ponen, pero debería ir un cerito que diga 0K, grados Kelvin. Ahora dice, si el recipiente se mete a un refrigerador, miren, se lo mete a una heladera y su temperatura disminuye, entonces esa sería temperatura 2, ¿no? ¿Disminuye a cuánto? A 273 grados Kelvin. Calcular la presión que tiene el gas encerrado en ese tanque cuando disminuya su temperatura. Eso es lo que nos piden, ¿no? Entonces ahí, ¿qué debemos calcular? Dice la presión 2. Calcular la presión cuando la temperatura disminuya. Ahora, lo primero sería la fórmula. Ya dijimos, la tenemos arribita, presión 1 igual temperatura dividido entre temperatura 1, presión 2 dividido sobre temperatura 2. Esta sería la fórmula general de esta ley, ¿no? Ahora, de esta fórmula tengo yo que sacar solo lo que necesito. Me fijo en mis datos. Tengo presión 1, bien. Temperatura 1, tengo. Temperatura 2, tengo. Lo que no tengo es presión 2. Entonces, presión 2 es lo que yo debo de... Voy a cambiar de color. Entonces, esta presión 2 o P2 es lo que yo debo de despejar. Entonces, lo primero que hago aquí, voy a escribir despejar P para yo saber y las personas que miren el ejercicio si van a revisar sepan. Entonces voy a despejar P2. Hacemos lo mismo que hace rato, ¿no? Lo vamos a intercambiar de lugares para que quede al otro lado ya la presión 2. Presión 2 dividido temperatura 2, igual. Y al otro lado copiamos lo mismo. Entonces estamos haciendo solo un intercambio. Temperatura 1. Una vez que hicimos eso, me fijo qué es lo que está estorbando o está ahí incomodando, ¿no? Entonces veo que tiene que quedar solamente esto. Lo que está sobrando es temperatura 2. ¿Y qué hace temperatura 2? Está dividiendo. Entonces va a pasar al otro lado a multiplicar. Si se acaba el tiempo, volvemos a entrar, ¿ya? Entonces copio P2 igual. Al otro lado, ¿qué tenía? P1 sobre T1. Perdón, aquí no. Sobre T1. Esto tenía, ¿no ve? Ahora, aquí la T2 que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar, entonces multiplica arriba, no multiplica abajo, ¿ya? Porque si lo pusiera abajo con T1 aquí, me estaría dividiendo. Entonces arriba va a pasar al lado de P1 a multiplicar.